Irene Gutiérrez, más de uno. Los domingos. Mariedel Pastelería, un suceso pastelero en la Caracas de hoy. Frequencies. Desde el 101.2 de la FM y para todo el mundo, retransmitimos el programa de la radioefusión latina para todo el planeta. Conexión Venezuela-Colombia. Para todos ustedes, señoras y señores, presentamos a la presentadora más internacional, Irene Gutiérrez, con el doctor Camilo Albornoz. Ella miró, ella pasó, ella se volteó con una sonrisa. Un programa de salud y medicina para ayudarles a ustedes a combatir el COVID-19 en la 101.2 de la FM. La mejor sección de salud con el doctor Camilo Albornoz. Colombia y Venezuela se unen para retransmitir desde Puerto Llano y para todo el mundo. Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos. Y aquí estamos de vuelta. Y hoy con mi querido doctor Camilo Albornoz, hoy estamos como apagaditos. Yo creo que el calor nos tiene como achicopalados, doctor. No, el posturno. Ya, el posturno, vale. Bueno, pues sí, yo también a lo mejor tengo posturno, que ayer estuve en Malagón y luego estuve de fiesta en la parrilla del Dacho con mis amigas. Doctor, conversamos esta semana un poquito de qué íbamos a hablar este viernes. Hemos decidido dejar aparcado un ratito el COVID porque está el móvil que hasta tose de todas las noticias que llegan. Pues entonces decidimos dedicarnos a algo un poquito más profundo, claro, y más... Y es que tú piensas, Irene, que casi que a diario salen noticias sobre el COVID y que termina en un momento dado súper saturado. Pero ahora, en este preciso momento, hay 2 noticias de las cuales sí hay que gastarlo aunque sea un minuto. Por una parte, lo de los rebrotes. Pero los rebrotes ya no son noticias y ya vamos en 400, eso ya ni quita ni pone. Ni si estamos en la primera o en la segunda oleada o estamos en la ola, da igual, todo eso son bobadas, si tú lo ves así. La noticia aquí importante es que la edad en la que se están agravando, se están hospitalizando y están terminando los pacientes en las UCI ha descendido. Antes estaba entre los 60 y los 65 años y ahora está por encima de los 45. Es decir, tenemos cada vez más gente joven que está enfermando, que está dando síntomas y que se está agravando. Esto puede ser, y esto es una especulación mía, que puede ser que entre las múltiples variaciones que está comenzando a tener y ha tenido ya el virus, haya alguna en la cual se está transformando y está cogiendo a gente más joven cuando antes cogía a gente más mayor, de preferencia. Pero esto es una especulación mía. No tiene ningún respaldo, sino simplemente lo que uno observa. Pero la otra es simplemente una cuestión estadística. Cada vez tenemos más gente joven contagiada, por lo tanto, cada vez tendremos más gente joven con síntomas, por lo tanto, cada vez tendremos más gente joven con agravamiento del cuadro, cada vez más gente joven hospitalizada, cada vez más gente joven en la UCI, cada vez más gente joven muriendo. Y mientras la gente joven decida, ¿sí?, que no puede seguir haciendo el gamba o el gilipollas o el estúpido cada 2x3, pues no vamos a tener una solución a ese problema. La otra son las vacunas. Tenemos 3 vacunas que están en la recta final, que son la de Oxford, la de la China y la de la Laboratorios Moderna. Sí. Todas dan resultados más o menos similares. Todas producen anticuerpos, todas producen inmunidad celular. Hasta ahí, genial. El problema que tenemos ahí es que, primero, los grupos en los que están haciendo son muy pequeños, los subgrupos en los cuales se ha demostrado que esa inmunidad es buena, son grupos pequeños, subgrupos de 10 pacientes o 20 pacientes, con lo cual es muy poco para poder decir nada.
En grupos en los que sabemos que sí hay anticuerpos, sí hay inmunidad celular, pero no sabemos ni qué tan potente, ni qué tan eficaz, ni a cuánto tiempo de protección va a dar. Esta mañana leía en un trabajo que probablemente, en el mejor de los casos, sea 3 meses, 6 meses, que probablemente tengamos que estar revacunándonos con alguna frecuencia. Y que estas inmunidades aparecen después de la segunda dosis. ¿Sí? Vaya. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa, ¿sí?, es que los laboratorios en este momento están fabricando miles y millones de dosis de una cosa que no sabemos qué futuro tiene. Pero bueno, eso ya son otras cosas Sí. que son dignas de este. Entremos en materia. Entremos en materia, así que empecemos. Música de susto, Camilo. Ni hablar. Esto es la típica marcha fúnebre. Me lo que ponen en imaginé. todas No partes. quise decirlo, pero me lo imaginé. Esto es la marcha fúnebre de Frédéric Chopin, ¿sí?, la más famosa de todas, ¿sí? Pero es porque vamos a hablar de la muerte, ¿sí? Antes del duelo, lo que viene es la muerte. Entonces, yo tengo aquí puesta la primera frase que dicen que la muerte es parte de la vida. Y es parte de la vida porque al final todos, antes o Todos después, vamos a llegar. vamos a morir. Y el valor de la vida y la aceptación de la muerte van a variar según el momento de tu vida, según tu cultura, según tu religión, y de una época a otra ha variado mucho también. Mira, los adolescentes tienen el problema de que se creen inmortales, que todo lo pueden superar y no le tienen miedo a la muerte. Una persona de 80 años que ya lo ha vivido todo y que tiene una carga de enfermedades, le tiene probablemente un miedo a la muerte. Pero las convicciones religiosas van a hacer que ese miedo, ese valor de la muerte tenga mayor o menor importancia. Es decir, tu filosofía de vida va a marcar la carga emocional que le des al acto de morir. Nuestra sociedad occidental actual, ¿sí?, no soporta ni acepta la muerte. ¿Sí? Todo el mundo piensa que algún medicamento va a hacer que vivas más, que vivas más, que vivas más, y vas a ir prolongando tu vida. Creen que todo es eso, eterno. ¿no? Pero es porque hemos dejado de convivir con la muerte. Ya no vemos a la muerte como un acto natural, ¿sí? Acuérdate de esa época en que la gente se moría en su casa y después la gente fue a morirse siempre al hospital. Es decir, la gente dejó de ver morir a su gente, Incluso los niños dejaron de ver morir a la gente, los familiares dejaron de vivir la muerte de sus familiares. Incluso de velarlos, porque antes, no hace muchos años, se velaban a los muertos en las casas. En las casas, claro. Todo eso. Ahora, también hemos dejado de considerar la muerte como un evento, es decir, algo que sucede, para convertirlo en un proceso que se vuelve irreversible en un momento dado. Pero eso es más una concepción científica, biológica, y que tiene una razón de ser, pero que se ha transformado en una situación tanto social como religiosa sobre la muerte. Es decir, la muerte ya no es algo que sucede, es un proceso que va a terminar muriéndote, ¿sí? Pero el problema que tenemos con la muerte es que es una situación compleja. Es una situación compleja porque no solamente es un hecho biológico, sino que también tiene matices sociales, legales, religiosos, familiares. Es muy complejo y que tienes que lidiar muchas veces con todas estas situaciones al mismo tiempo. Eso también parte de una base en la cual el ser humano, no por norma, le tiene miedo a la muerte. Y este miedo a la muerte en gran medida se debe a la ignorancia. No lo entiendas a la ignorancia como de la gente inculta, No. sino a la ignorancia que tenemos sobre la muerte. Es decir, uno siempre teme a lo que desconoce y no sabemos realmente ni qué es la muerte, ni qué es el acto de morir, ni qué va a pasar después de que nos muramos, aunque hay 1000 teorías, ¿sí? Que sabemos que la muerte nos puede generar dolor, un dolor
que no sabemos si es físico, si es emocional, pero que sí que va a generar un dolor a nuestro entorno, a nuestro alrededor, el dolor del duelo de la familia que sufre por la pérdida del ser querido, ¿sí? Y por lo tanto, en muchas religiones, pero sobre todo culturas, la muerte se le considera como algo negativo, en contraposición a la vida, que es algo positivo. Tú sabes, te voy a hablar un poquito de experiencia personal. Yo le tenía miedo a la muerte, pero después de que murió mi madre, entendí que no le tenía miedo a la muerte en sí, sino al dolor que me producía perder un ser querido y al miedo de verme sin ese ser querido. Exacto. Ese mismo temor es lo que hace que muchísima gente haga que o mantenga vivos a sus familiares sin una justificación más allá de eso. Es decir, tú vas y encuentras gente que lleva encamadas, pero Años. encamadas años, que no tienen ni conciencia, ni percepción, ni movilidad, que son gente que tienes que alimentarlos por una sonda, hacer pipí por otra, hacer caca por otra más, ¿no? Pero la familia insiste en que hay que mantenerlos vivos, mantenerlos vivos, mantenerlos vivos. Y la percepción no es de que el otro tiene que estar viviendo, que yo creo que independientemente de cualquier circunstancia, ese otro está sufriendo enormemente, pero es por el temor a que, ¿cómo voy yo a vivir el dolor si este se muere? Por ahí va la cosa. Ahora, sabemos que morimos, pero no entendemos muy bien por qué morimos, ¿sí? Teóricamente los mecanismos homeostáticos de los organismos deberían permitirnos vivir muchísimo tiempo, de pronto eternamente, pero no es así. Morimos y no sabemos exactamente muy bien por qué morimos. Lo que sí sabemos es que el organismo va perdiendo esa capacidad homeostática, esa capacidad para sostener la homeostasis del organismo, sostener las funciones de reparación y sostener las funciones orgánicas hasta que finalmente fallan, por la razón que sea, por una enfermedad, por simplemente desgaste, por la edad, por lo que tú quieras, y morimos. Hombre, hay situaciones en las cuales es evidente que morimos y chacatún, se acabó la historia. Como por ejemplo, como en las películas, cuando llega el samurái ese y con la espadota enorme te corta en dos. Pues nada, no hay función ni homeostasis que te solvenga y te solucione ese problemilla, así que tacatún, no morimos. Pero eso son otras circunstancias diferentes, es cuando hay un colapso de la función orgánica, con lo cual hace que sea irreversible y acabemos muriendo. Suena a fantasmitas. Yo reto a muchos de nuestros oyentes a que me digan, esta música era la cabecera de qué serie de televisión. Pero bueno, tiene un nombre muy singular que se llama Marcha Fúnebre para una marioneta. Y es que acuérdate ese dicho que dice que somos marionetas de nuestro destino. Y dentro de ese destino está la muerte. Pero la muerte es una cosa que creemos que todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe qué es, pero en realidad no lo sabemos. La muerte la diagnosticamos por lo que se muestra, pero no por lo que es. Es decir, a mí me parece tan absurdo que en un certificado de defunción ponga uno, causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria. Pero si es que en parada cardiorrespiratoria vamos a llegar todos. Así te aplaste un tranvía, vas a dejar de respirar y de latir el corazón en algún momento. Y esa no es la causa de la muerte final. Así morimos todos. Pero muchas veces, sí, esa causa de muerte cardiorrespiratoria, no es, que era lo que antiguamente llamaba la muerte clínica, pues no es suficiente. Hoy en día necesitamos tener un más allá para el diagnóstico de la muerte, y por eso hablamos de la muerte neurológica o de la muerte cerebral, que es cuando el cerebro deja de funcionar. Pero tenemos que incluso ir más allá todavía, porque no es solamente el cerebro que deja de funcionar, sino las estructuras antiguas del cerebro dejen de funcionar. Cuando el tálamo, el encéfalo dejan de funcionar, ahí en ese momento sí que declaramos una muerte.
¿Por qué esto tiene importancia? Porque hoy en día tenemos circunstancias en las cuales podemos encontrarnos pacientes que están prolongadamente en muerte. Es decir, el que está en coma, el que está en un soporte vital, el que está, al que mantienes vivo porque lo necesitas para que done sus órganos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora, el diagnóstico de la muerte varió mucho en cada cultura, varió mucho en cómo cada sociedad interpretaba los signos de la muerte para después de certificarla, que en realidad es un término moderno, o declarar la muerte, para que eso tuviera un significado en lo que iba a pasar después en la otra vida, Ajá. en esa otra vida. Esa es la parte que me ¿Sí? gusta. Ahora, la concepción generalizada que tenemos de la muerte es una concepción judeocristiana, más cristiana que otra cosa por el estilo. Por lo tanto, la concepción es que la vida es única, la muerte es única, para la presencia con Dios es única, y estamos en un stand-by, que no sabemos cuánto va a durar hasta que llegue el juicio final y resucitemos todos y seamos juzgados y ya sepamos si nos vamos para el cielo o vamos para el infierno. ¿Sí? Poco más o menos. Pero esa es una concepción muy, muy clara. Sin embargo, el mismo cristianismo no tenía esa concepción desde un comienzo, sino que incluso en sus comienzos el cristianismo, como los judíos, aceptaban la reencarnación. Después hubo un manotazo y lo quitaron y ya está. Pero el problema es que muchas de estas religiones, sobre todo la cristiana, se basan en fomentar el miedo a la posmuerte porque no sabemos qué va a pasar realmente. Aunque se abre un paréntesis que dice, ¿o sí? ¿Sí lo sabemos? Ya lo hablaremos después, en otro momento. Porque yo creo ¿Sí? que la iglesia hace eso para Claro. controlarte en vida. Sí, pero eso ya es sociopolítica y eso ya es otra historia. ¿Sí? Pero, es decir, la mayoría de las culturas han convivido con la muerte y muchas de esas culturas siguen conviviendo con la muerte como un hecho natural. Un ejemplo perfecto es la sociedad mexicana. Ellos conviven con la muerte como una cosa más y el Día de los Muertos es una Santa fiesta, Muerte, sí. es un día de celebración. Otras sociedades que conviven con esa aceptación natural de la muerte, por ejemplo, son los maoríes y los polinesios. Un viejito maorí en un momento dado llega y dice, mira, antes de que yo sea una carga para la sociedad, me muero. Y se metían en el desierto a dejarse morir y a reunirse con los dioses y con todo lo que tú quieras. Aún hoy en día tenemos celebraciones que celebraban la muerte como una cosa natural. El Halloween. El Halloween es una transformación, lo mismo que la fiesta de Todos los Santos, es una transformación que hizo la sociedad, sobre todo la iglesia cristiana, el Año Nuevo celta, que celebraba la muerte. Pero otras religiones, por ejemplo, y es que eso sí me toca echarle un poquito de lectura, como la judía, la cristiana o el islam, es el final de la vida terrenal como resultado de una forma de castigo divino. ¿Para qué nos comimos la manzana que no debíamos? ¿Para qué tenemos libre albedrío? ¿Sí? Y entonces, pues claro, ese castigo también aparece en otras culturas como la griega y la romana, donde la muerte se explicaba por las mismas razones, ¿sí? Como un castigo. ¿Para qué Prometeo nos dio el conocimiento? ¿Para qué Prometeo le robó el fuego a los dioses? Pues ahora te jodes y te mueres, ¿sí? Y te vas para un sitio horrible que es el Tártaro. ¿Sí? Sí. Ahora, en el hinduismo, por contra, es una transición. El cuerpo alberga un alma, esa alma sale de un recipiente, se reúne con Dios, regresa otra vez, y según los actos de cómo hayas llevado tu karma, pues entonces reencarnarás en un nivel o en otro, porque tienes que seguir teniendo un aprendizaje hasta que esas reencarnaciones te lleven a una iluminación y esa iluminación te permita ascender a otro nivel. Sí, eso se llama el samsara, ¿sí? Que es la secuencia de la reencarnación. Para los budistas, por ejemplo, es un fenómeno de una transmigración. Tu cuerpo pasa de tu cuerpo a otro cuerpo,
¿sí? Con lo cual es una forma de reencarnación con el mismo objetivo, o mantener la vida que ya llevabas en un aprendizaje, o poder tener la opción de poder tener una elevación para llegar a la iluminación. Las civilizaciones africanas en su contexto vivían la muerte como una cosa fluida y natural, tan fluida y natural era que lo celebraban, hacían un festejo, y el muerto se quedaba a vivir en su casa. La mayoría los enterraban en su casa. En el Tíbet simplemente es una situación de respeto y veneración. La existencia de la muerte es un estimulante para el desarrollo del hombre, ¿sí? Y así como la vida tiene un carácter transitorio, la muerte también, el universo también, y están en un constante cambio que es indispensable para que la conciencia adquiera un nivel mayor, ¿sí? Entonces es cuando surge una gran pregunta. ¿Cómo sabemos que alguien está muerto? Esta es la marcha fúnebre de Thalberg. Ay, pero tú ¿Sí? viniste de un fúnebre. Claro, si estamos hablando de la muerte. Ahora, esta es una marcha fúnebre que digo yo que es cuando hay que enterrar al muerto a toda carrera. ¿Sí? Claro, pero es que el diagnóstico antiguamente de la muerte era muy fácil. Si parecía muerto, estaba muerto. Se acabó la historia. Y más de uno se revivió y paloyo. en la urna. Pero es que justamente ahí está el problema, en que hubo un momento en que comenzaron a darse cuenta de que no todos los que parecían muertos estaban muertos. Entonces, cuando surgían los problemas de catalepsia, de narcolepsia y otras sepsias por ahí, las intoxicaciones, las acciones de ciertos medicamentos o drogas o de situaciones neurológicas que en un momento dado podían hacer que el muerto no estuviera muerto. Sin embargo, también hay una cosa que se llama el síndrome de Lázaro, gente que sí se ha muerto y por alguna razón que no sabemos, resucita. se resucita. ¿Sí? Hay 30 casos confirmados en la historia de la medicina ¿En serio? reciente. Sí. Bien, ahora, cada cultura en esas circunstancias desarrolló sus propios criterios de cómo diagnosticar la muerte. Pero como sabían que eso podía pasar, entonces fueron retrasando el momento del enterramiento. Entonces, algunos lo enterraban 3 días después, 5 días después, una semana después, un mes después, hasta que apareciesen signos claros de que el muerto estaba muerto. Hasta que ya ¿sí? no se podía más. Pero en otras culturas, eso de retrasar tanto el entierro era un problema. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Enterraban al muerto, pero le ponían alguna cosilla por si revivía, ¿sí? Las famosas campanitas de los cementerios se ponían para eso. Al muerto le ataban un hilo a los dedos de la mano, una campanita de por fuera, y si el muerto resultaba que no estaba muerto, clink, 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 y el del cementerio iba rapidito a desenterrarlo para que no se muriera ahogado por la tierra. Pero sí que se han encontrado muchísimos casos de gente que teóricamente estaba muerta, ¿sí? Pero que no estaba muerta y que después cuando fueron a hacer lo de los osarios se los encontraban en unas posiciones tratando de escapar. Ahora, eso significó que o más antes o más después había que definir de alguna manera el momento de la muerte. Y eso es lo que se llamó la muerte clínica, ¿sí? Y la muerte clínica, pues aparentemente tiene una serie de signos y síntomas que le son característicos y que con eso nos basamos para decir estás muerto. ¿Mm? Pero esos signos o síntomas han ido variando a medida de que ha ido pasando el tiempo. Entonces, sabemos, por ejemplo, de que tú puedes estar muerto, ¿sí? Pero tu corazón aún seguir latiendo. Sí. Que puedes estar muerto, pero no estás respirando. O puedes estar muerto y estás en una parada cardíaca, pero estás muerto. ¿Sí? Entonces teníamos que buscar métodos que nos ayudaran a saber si esa muerte clínica tenía o no posibilidad de retorno a la vida. Es decir, si yo le hago un RCP a un paciente de esos, pues puede volver y entonces ya no está muerto. ¿Sí? Entonces eso lleva. Ahora, esos signos de diagnóstico de la muerte, pues se fueron acompañando de pruebas, ¿sí? De aparatitos. Le pones un pulsi, le haces un electrocardiograma, le miras las pupilas con una luz a ver si reaccionan o no reaccionan. Pero como ya lo hablamos hace un momento, hoy tenemos gente en coma, gente con enfermedades que pueden en un momento dado
ser incompatibles con la vida en otra época, pero que hoy en día puedes seguir Pueden ser. viviendo, o la posibilidad de que tengas ser un donante de órganos. Entonces es cuando tú dices, bueno, tu cuerpo está vivo, porque yo Pero te tú ya mantengo no vivo, estás ahí. pero tú ya no estás ahí. Entonces fue cuando se habló del cuento de la muerte neurológica, la muerte encefálica, y es que cuando el encéfalo deja de funcionar y estamos seguros de que ese cerebro no va a volver a funcionar y ya no hay conciencia, decimos que la gente está muerta. Ay, sí, realmente está muerto. Eso es lo que creemos. Sí, pero no, como no existe seguridad ninguna. Acuérdate el caso famosísimo de esta italiana, que ahorita se me escapa el nombre, Sí. que después de estar no sé cuántos años en coma con un Re- respirador ¿tú? y de 20,000 Volvió. problemas legales, la desconectaron Y y volvió. volvió a respirar. Sí, señor. Años después se murió solita, pero volvió a respirar. Camilo, este tema, ya estamos casi por terminar. Ujú. Este tema, estamos allí y el viernes que viene continuamos con el duelo. El viernes, en el próximo viernes vamos a hacer un pequeñísimo apunte que se llama la agonía, Muy bien. para poder hablar del duelo. Muy bien. Y yo, para despedirme de mis queridísimos oyentes de los viernes con Irene, acuérdense de ese hashtag en Onda Cero Puerto Llano a través de Twitter y de Facebook, les voy a decir algo que me gusta muchísimo que encontré aquí de Enric Corbera. El éxito consiste en sentirse bien con lo que haces. Afuera no ocurre nada. Los demás pueden tener multitud de opiniones y al final con quien tienes que estar bien es contigo mismo. Sé coherente, ama lo que haces, hazlo de corazón, muestra tu excelencia, sé asertivo, da lo mejor de ti mismo en cada situación. Si tienes un momento de irte, vete, no te lamentes, pues nunca sabes dónde está tu tesoro. Hasta el próximo viernes, queridos.